Allô, allô? Et chanson? Y a-t-il un livre sur la table? Un livre sur la table? Oui. Oui. Il y a un livre et un verre d'eau. Un livre de français? Oui, un livre de français. Tu peux me le rardeur, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, chanson. Je t'en prie, Raïssi. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Qué alegría estar aquí una vez más para seguir estudiando francés juntos. J'espère que tout va bien. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. ¿Qué hemos estudiado en la clase anterior? Déjame ayudarte. En la clase anterior estuvimos hablando sobre el verbo vouloir en presente indicativo. ¿Recuerdas? Repasémoslo antes de entrar a nuestro tema de hoy. Le verbe vouloir, c'est un verbe du troisième groupe qu'on peut utiliser pour exprimer l'intention et la volonté de faire quelque chose. El verbo vouloir es un verbo del tercer grupo que se puede utilizar para expresar la intención y la voluntad de hacer algo. Veamos la conjugación del verbo vouloir en presente indicativo. Je veux, quiero. Tu veux, quieres. Il, elle veut, quiere. Nous voulons, queremos. Vous voulez, usted quiere, puede ser ustedes quieren. Il, elle veulent, quieren. Répète après moi. Repite después de mí. Je veux. Tu veux. Il, elle veut. Nous voulons. Vous voulez. Il, elle veulent. Para asegurarme que has entendido bien el verbo vouloir en presente, repasemos una actividad que hicimos en la clase pasada antes de entrar al contenido de hoy. Completa las frases con el verbo vouloir en presente. Número 1. Elle, Raya, a acheté 2 pains. Ella quiere comprar 2 panes. 2. Nous, Raya, 2 croissants. Queremos 2 croissants. 3. Il, Raya, venir nous voir. Ellos quieren venir a vernos. 4. Vous, Raya, ce cadeau. ¿Quieres ese regalo? 5. Je, Raya, 2 pantalons. Quiero 2 pantalones. Veamos ahora las respuestas. Respuesta número 1. Elle veut acheter 2 pains. Respuesta número 2. Nous voulons 2 croissants. Respuesta número 3. Ils veulent venir nous voir. Respuesta número 4. Vous voulez ce cadeau? Y la última respuesta número 5. Je veux 2 pantalons. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el repaso del verbo vouloir en presente. Para entrar a nuestra clase de hoy, te invito a escuchar de nuevo el diálogo con que iniciemos la clase. Allô, allô? Et chanson? Y a-t-il un livre sur la table? Un livre sur la table? Oui. Oui. Il y a un livre et un verre d'eau. Un livre de français? Oui, un livre de français. Tu peux me le rardeur, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, chanson. Je t'en prie, Raïssi. Para entender mejor, traduzcamos el diálogo al español. Allô, allô? Et chanson?
¿Hay algún libro sobre la mesa? ¿Un libro sobre la mesa? Sí. Sí. Es un libro en un vaso. ¿Un libro de francés? Sí, un libro de francés. ¿Puedes guardármelo, por favor? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Echanson. De nada, Raisi. En el diálogo hay una expresión en forma afirmativa e interrogativa. ¿Te gustaría saber cuál expresión es? Esta expresión es il y a, cuyo significado en español es hay. Quand on utilise l'expression il y a en français? Cuando se utiliza la expresión il y a en francés? On utilise il y a pour indiquer que quelque chose, quelqu'un existe, se trouve quelque part. Usamos il y a para indicar que algo, alguien existe o se encuentra en alguna parte. Por ejemplo, il y a 2 kilomètres d'ici à la gare. Hay 2 kilómetros de aquí a la estación. On l'utilise aussi pour indiquer la mesure, la somme, le nombre, etc. También se utiliza para indicar medida, suma, número, etc. Por ejemplo, il y a une douzaine de pommes sur la table. Hay unas docenas de manzanas en la mesa. Forma negativa de il y a. Forma negativa de il y a. Para su forma negativa se añade n apóstrofe antes y junto a y, también pa después de a. Como la construcción de la oración toma un sentido negativo, hay que cambiar el artículo indefinido un, une, de, a, de. Por ejemplo, il n'y a pas de livre sur la table. No hay libros sobre la mesa. Il n'y a pas de livres dans mon sac. No hay 2 libros en mi bolso. Forma interrogativa de il y a. Forma interrogativa de il y a. Existen 2 maneras de realizar la forma interrogativa. Una de ellas es añadiendo a la frase est-ce que o simplemente invirtiendo la frase il y a. Por ejemplo, est-ce qu'il y a un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? Est-ce qu'il y a 2 livres dans mon sac? ¿Hay 2 libros en mi bolso? Para invertir la frase il y a, posicionamos como primera la letra A, Y, luego invertimos la posición de il y a, por último añadimos guión T guión entre ellos. Por ejemplo, y a-t-il un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? Y a-t-il 2 livres dans mon sac? ¿Hay 2 libros en mi bolso? Vamos a escuchar de nuevo el diálogo para analizarlo juntos. Allô, allô? Echanson? Y a-t-il un livre sur la table? Un livre sur la table? Oui. Oui. Il y a un livre et un verre d'eau. Un livre de français? Oui, un livre de français. Tu peux me le regarder, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Echanson. Je t'en prie, Raisi. En el diálogo hay 2 frases muy importantes que vamos a analizar. La primera frase es la pregunta que me hizo la profe cuando me llamó. Allô? Allô? Echanson? Y a-t-il un livre sur la table? Allô? Allô, Echanson? ¿Hay algún libro sobre la mesa? La segunda frase es la respuesta que dio a la profe. Oui, il y a un livre et un verre d'eau. Sí, hay un libro y un vaso de agua. Como puedes ver, la primera frase está en la forma interrogativa. Y a-t-il. Repite después de mí. Y a-t-il. Très bien. La segunda frase está en la forma afirmativa. Oui, il y a. Repite después de mí. Oui, il y a. ¿Ves qué tan fácil es?
quiero que repitas las frases conmigo. Il y a un livre sur la table. Très bien. Il y a un verre d'eau aussi sur la table. Excellent. Il y a un chat sur la table. Très bien. Repasemos la forma afirmativa para ver cómo usar la expresión il y a correctamente. Forma afirmativa de il y a. Por lo general, esta expresión puede tener la siguiente estructura. Il y a más artículos indefinidos. Un, une, des, más sustantivo. Por ejemplo, il y a un chat sur la table. Hay un gato sobre la mesa. Repito, il y a más artículos indefinidos. Un, une, des, más sustantivo. Por ejemplo, il y a un chat sur la table. Hay un gato sobre la mesa. Otra estructura puede ser il y a más número más sustantivo. Por ejemplo, il y a deux livres dans mon sac. Hay 2 libros en mi bolso. Repito, otra estructura puede ser il y a más número más sustantivo. Por ejemplo, il y a deux livres dans mon sac. Hay 2 libros en mi bolso. ¿Te gustaría practicar con la expresión il y a? Practiquemos con los vocabularios a continuación. Vamos a repasarlo. La televisión, la radio, un projecteur, un ordinateur portable, un smartphone. Répète après moi. La télévision, la radio, un projecteur, un ordinateur portable, un smartphone. ¿Te gustaría practicar con la expresión il y a? Practiquemos con el vocabulario que aprendimos la clase pasada. Vamos a repasarlo. Con este vocabulario tienes 5 frases en español para que las digas en francés. Por cada frase te daré algunos segundos para que la digas y luego lo confirmaré para ti. Hay una computadora encima de la mesa. La respuesta. Il y a un ordinateur sur la table. 2. Hay 2 celulares encima de la mesa. La respuesta. Il y a 2 smartphones sur la table. Número 3. Hay 3 proyectores encima de la mesa. La respuesta. Il y a 3 projecteurs sur la table. Número 4. Hay una televisión encima de la mesa. Il y a une télévision sur la table. Número 5. Hay una radio encima de la mesa. Il y a une radio sur la table. Espero que lo hayas dicho correctamente. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos a usar la expresión il y a. ¿Y para qué se utiliza? Quand utiliser l'expression il y a en français? On utilise il y a pour indiquer que quelque chose, quelqu'un existe, se trouve quelque part. Par exemple, il y a 2 kilomètres d'ici à la gare. On l'utilise aussi pour indiquer la mesure, la somme, le nombre, etc. Par exemple, il y a une douzaine de pommes sur la table. Usamos il y a para indicar que algo, alguien existe, algo que se encuentra en alguna parte. Hay 2 kilómetros de aquí a la estación. También se utiliza para indicar medida, suma, número, etc. Por ejemplo, hay una docena de manzanas en la mesa. Además, practicamos una actividad donde aprendiste a decir varias frases en afirmativo. Estas fueron: il y a un ordinateur sur la table.
Il y a 2 smartphones sur la table. Il y a 3 projecteurs sur la table. Il y a une télévision sur la table. Il y a une radio sur la table. ¿Te gustaría aprender más sobre cómo usar il y a perfectamente en forma negativa y en pregunta? Ese será el tema de nuestra próxima clase, así que no te la pierdas. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares y compañeros de clase. Como dice George Saville, el hombre que es un maestro de la paciencia es un maestro de todos los demás. Con esta frase despide su profesor de francés et chanson la jeunesse. Y recuerden que la salud es lo primero, por eso aprendemos en casa preservando la salud. A la próxima.